Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y alumnos. Nosotros somos el equipo 3. Compartiré mi pantalla para que podamos empezar con esto. Nuestro equipo está integrado por Hernández García César Osvaldo, Juárez Morales Daniel, Rueda Flores Mariana, su servidora, y Rufino Moreno Samuel Antonio. Nos tocó el tema 4.3, que es esquemas de giro de advección del océano. Bueno, comencemos. Es importante saber para los movimientos del océano, de las corrientes del océano. Estos movimientos están originados por diferentes tipos de fuerzas. A continuación las mencionaré, que es el calentamiento solar y los vientos, el balance de los tipos de fluidos que influyen en la dirección de los mismos, de las corrientes, la corriente de Coriolis, que ya hemos hablado alrededor de nuestros parciales, lo que es un fenómeno que hace que las corrientes marinas forzadas por el viento no sean paralelos a él, sino que formen un ángulo con el mismo, que siempre van hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Al igual la gravedad, que es la que se dirige al gradiente de Pearson, y las corrientes marinas, que se conocen como corrientes geostróficas. Comenzaremos a hablar también de otros tipos de fuentes que intervienen. Las corrientes termoalinas comprenden el 90% de las corrientes en el océano. Estas son corrientes profundas que se encuentran. Estas se sumergen hacia las cuencas oceánicas ocasionadas por las fuerzas de cambio de densidad y gravedad, formándose donde el agua es fría y la salinidad es alta. La combinación de las altas salinidades y las bajas temperaturas afectan la densidad del agua, provocando un mayor peso y que ésta se hunda. Ocurre en zonas polares, que son las zonas, en la imagen que se ve, las zonas moradas, tanto como en el polo sur como en el polo norte, y conforme van migrando hacia las zonas ecuatoriales, esta va aumentando de temperatura, por lo que en la zona verde se encuentra un poco más superficial, mientras que en la zona sur es como una zona intermedia. Y empieza un ciclo de movimiento en estas partes. Continúa mi compañera María. Bueno, ahora continuaremos con advección y convención. Yo solo diré una parte introductoria y ahorita les explicarán mejor el término de advección. Estos términos es importante aclarar que se ocupan para denominar el transporte o movimiento microscópico de un fluido y sus propiedades, como ya conocemos, temperatura, salinidad, concentración de oxígeno, etc. Actualmente se entiende por advección al transporte horizontal del fluido y sus propiedades, mientras que el término convección se aplica al transporte vertical de este fluido o propiedad. Los océanos son importantes, pues al igual que en el aire, el movimiento del calor moderan el calentamiento en el planeta. Existen diferentes tipos de transmisión del calor, algunos que son efectivos para la componente vertical y otros para la componente horizontal. Para la componente vertical es la convección, la radiación y la conducción, mientras que nuestro tema, que es la advección, pues siempre será en una componente horizontal. La advección en meteorología y en oceanografía se refiere al transporte de alguna propiedad de la atmósfera o del océano, como puede ser el calor, la humedad o la salinidad. La advección meteorológica o oceanográfica sigue superficies isobáricas, que quiere decir que tienen la misma presión. Por tanto, es predominante en una componente horizontal. Matemáticamente, la advección es el transporte de un fluido, siendo el fluido un campo vector y el material transportado como una concentración escalar de sustancia presente en el fluido. Bueno, a continuación les vamos a hablar de lo que es barotrópico y baroclínico. Bueno, en el caso de barotrópico es aquella parte del fluido que no depende de la profundidad, pues está en función de la densidad y la presión. Ya que la densidad de la mayoría de los fluidos es casi constante, no
No varía mucho, es dependiendo de la presión y la temperatura, es como podría variar. El agua que llega a variar es por la salinidad y la temperatura que puedan llegar a tener. Otra de las cosas que también vamos a hablar es del flujo barotrópico, tal y como se ve en la imagen que tenemos a la derecha. El flujo barotrópico es una generalización de una atmósfera barotrópica, en que este flujo es el que ejerce una presión solamente en función de la densidad y viceversa. En este caso, solamente como marca la imagen, es un flujo en el que las superficies isobáricas son superficies isotrópicas y viceversa. A continuación, mi compañero César les explicará el baroclínico. Baroclínico es el flujo que sí depende de la profundidad, es la componente del flujo que depende de la distribución de densidad del fluido. Este proceso ocurre en regiones con gradientes verticales grandes en empuje debido a las diferencias de temperatura y sal. Bueno, dejaré de compartir mi pantalla para continuar con el demás proceso de la instalación y los siguientes pasos. Bueno, ahí ya mi compañero está poniendo la pantalla. Es importante, vamos a correr un video y es importante checar. Inicialmente comenzamos con las especificaciones. Las especificaciones llegan a variar en la computadora de cada uno de nosotros. Aquí podemos ver, es importante ver el procesador, la memoria, el RAM y toda esta parte de las especificaciones. Estas especificaciones nos sirven para que podamos instalar nuestras cosas. Comenzamos a ver la instalación del VirtualBox. Vamos a buscar la versión de VirtualBox más actualizada que nos pueda convenir. Nosotros quisimos hacer la VirtualBox porque es mucho más fácil y mucho más sencillo que hacer una partición. Entonces, pues bueno, ya lo tenemos descargado. Vamos a crear una máquina virtual. Ahí podemos observar cómo tenemos que ver todas las especificaciones que le vamos a dar a esa máquina virtual, tanto el almacenamiento como la RAM. Es importante que pongamos una buena cantidad de almacenamiento para que podamos correr nuestro modelo. Bueno, ok, ya que la tenemos, comenzamos con la máquina, nos abre Ubuntu, nos va a pedir especificaciones, tanto en el lugar donde vivimos, tanto el idioma, nos va a pedir cómo se llama nuestra máquina virtual y la creación de una contraseña. Ahí ya están cargados nuestros equipos y ya tenemos nuestra máquina virtual. Aquí vamos a proceder a la instalación de Fortran con el código sudo apt-get gfortran. Daremos con la tecla S para continuar y se instalará. Esto es un programa que nos ayudará después para correr el modelo. Se van a desempaquetar y cargar algunas cosas. Ahora cargamos CBS y nos abrimos en documentos GCM, verificación y nuestro modelo, y vamos a abrir las carpetas ROM. La carpeta ROM para ver que está vacía y no tiene ningún archivo. Después la carpeta build, que igual está vacía, y accesamos a nuestra cuenta de MathWorks para descargar las actualizaciones que tiene el programa MATLAB para la versión de Linux. Con el comando ls observamos dónde estamos y accesamos con cd a documentos. Aquí en documentos volvemos a poner ls y damos un código de mkdir para crear una carpeta que llamaremos MATLAB. Una vez hecho esto, con el código unzip-q y el nombre de la carpeta donde tenemos la paquetería de MATLAB,
que es MATLAB-R2020A, guión bajo, GL, hay que ser bastante cuidadosos, porque debe ser muy específico las direcciones. Y terminamos de escribir la dirección, el nombre de la carpeta, y con guión de MATLAB entramos. Ahora entramos con el comando cd a la carpeta de MATLAB. Con ls vemos que está, entramos a ver qué hay, y con el comando sudo otra vez, y la punto diagonal install, y nosotros podemos instalar el programa de MATLAB. Ahora abre. Y accesamos a la página de MathWorks o de MATLAB con el correo que nos ofrece el instituto, ya que pues es una herramienta que ocuparemos a lo largo de la ingeniería, y que para que enseñemos a utilizarla nos proporcionan esta cuenta. Se descargarán las paqueterías, entraremos otra vez y quedará instalado nuestro programa de MATLAB. Bueno, para el siguiente paso es indispensable que tengamos el PDF de MilGCM abierto, ya que lo ocuparemos a lo largo de los demás pasos para guiarnos. Como ven, es indispensable buscar cada paso. Para mayor comodidad nosotros ponemos el PDF abajo y lo demás arriba. Bueno, nosotros ya tenemos las paqueterías instaladas, y en esta parte el PDF nos indica cómo instalarla remotamente a nuestra computadora. La primera opción, como ven, está en la parte de arriba y la tenemos que inscribir tal cual. Una ventaja de Linux es que nos puede indicar que esto está escrito mal, y nos sugiere otras opciones para escribirlo. Como ven, el PDF te muestra dos links, en el cual, en dado caso de que uno no sirva, tienes el segundo, que es lo que estamos comprobando ahora mismo. Estamos escribiendo el segundo opción que nos da. Es muy importante respetar los espacios y los puntos, ya que si nos equivocamos, nos dará error. Como ven, ya lo tenemos instalado, por eso no nos deja. Y probamos de la segunda forma. Un problema que tuvimos es que al ser VirtualBox, el teclado no era compatible al 100%, y algunos problemas que tuvimos fue en encontrar algunas teclas. Como pudieron ver, tuvimos que buscar el arroba, copiarlo y pegarlo manualmente. Seguimos escribiendo y vemos que sí funciona, nada más que no podemos instalarlas, ya que previamente ya habían sido instaladas. Bueno, esas son las dos formas que nos muestra el PDF de cómo instalarlo. Y ahora procedemos. Nos vamos a otro apartado limpio. Nos posicionamos en la carpeta documentos, como lo estamos haciendo a continuación. En documentos, ahí es donde tenemos nuestros archivos.
nos metemos a MeetGCM, después a verificar, después a XP2 y en build. Estando posicionados en build, empezaremos a escribir el siguiente código. Como les mencionaba, es necesario buscar estos códigos en el PDF. Posicionarnos en la carpeta build nos ayuda a que se descarguen las paqueterías y se generen los archivos necesarios para este. Les repetimos de que nosotros pusimos el PDF en la parte de atrás para mayor facilidad. Un problema que tuvimos nosotros fue en correr el XP2, ya que al no entender el lenguaje nos saturamos mucho. Como ven en esta parte, tuve que corregir, ya que es indispensable que todo vaya a la perfección. Después de varios días de preguntar al profesor y entre nosotros, hacer varios prueba y error, logramos que corriera, como ven a continuación. Se empiezan a cargar los archivos a esta carpeta. Esto puede tardar minutos dependiendo de su computadora. Ya estando en la carpeta build con los archivos creados, procederemos a escribir la palabra make depend y daremos enter. Y esto seguirá corriendo. Les vuelvo a repetir, es muy importante la capacidad que le hayan dado a su computadora, ya que esto facilitará el trabajo, ya que de minutos lo podemos reducir. Una vez inscribiremos make para que corran. Este proceso puede ser un poco tardado, por eso la cámara rápida. Como ven, todo esto fue prueba y error, ya que, como les repito, no conocíamos el lenguaje y era desconocido para nosotros. También esto depende de tu velocidad de internet. Les sugerimos estar a un lado de su módem. Y esta parte es la más larga, ya que es donde empieza a crear todos los archivos. Una vez que se creen estos archivos, nosotros comprobaremos la posición de estos. Por eso nos iremos a la carpeta build y podremos ver los archivos que se generaron. Ahora los correremos y a su vez los guardaremos. Buscamos el siguiente código en el PDF. Como ven, por comodidad se pone en la parte trasera. Empezamos a copiar y a pegar. Estos sirven para que se guarden los archivos y se guarden mientras corren. Es muy importante que verifiquen los espacios. Una vez de que se haya corrido estos archivos, podremos verificar yéndonos a la carpeta de run y se tiene que ver este archivo creado. Procederemos a abrir MATLAB y, como ven, la siguiente parte es que correr este script. Para eso nos iremos a la parte de MATLAB. Como ven, hay una parte específica donde hay un código. Procederemos a transcribirlo tal y como está. Empezamos desde aquí y terminamos acá. Como ven, crearemos un script y a su vez una gráfica. Esta gráfica nos ayudará
para los pasos siguientes. Esta es la figura que creamos. Dejaré de compartir pantalla para que mi compañero le siga explicando lo demás. Bueno, después de que logramos correr lo que fue el experimento 2, procedimos a generar lo que fue nuestro archivo que nos tocó a nosotros, el experimento 4.3. Para este, pues posicionamos exactamente en el manual, en la página que es. Y aquí lo que podemos encontrar primeramente es una pequeña parte de la introducción de teoría, lo cual nos explica cómo funciona el modelo a que está dedicado. Y después de esto, lo que nos posicionamos es en configurar principalmente los archivos que tenemos los archivos que ya tenemos predeterminados, que en este caso lo que hicimos, checamos primero el data.ptracers, que nos dice aquí el manual que tenemos que verificar que estuvieran todos los archivos correctamente, lo cual hicimos y de igual manera estaban correctamente todos. Después fue el ptracer options.h, que en este nos decía que teníamos que definir ptracers allowed dying state, el cual ya se encontraba igualmente aquí escrito. Y de igual manera en package.conf teníamos que checar que estuvieran los ptracers, lo cual hicimos y de igual manera se encontraban ya ahí. Entonces, lo que procedimos a hacer fue, de igual manera que en el experimento 2, poner el código necesario para poder generar los archivos de Maya y el resto de archivos. En esta parte, como lo comentó mi compañero anteriormente, fue donde nos trabamos al no poder entender muy bien el lenguaje, pero después de que logramos correr el experimento 2, fue más sencillo para poder correr nuestro experimento. Y finalmente pusimos el archivo, lo generamos como lo marcamos aquí y terminó. Y de igual manera tendríamos que crear el make y make depend para terminar de generar los archivos. Y de igual manera los archivos que se encontraron en la carpeta code e input son diferentes para cada uno de los experimentos. Y en este caso estos eran los que se encontraban en nuestra carpeta del experimento 4.3. Y aquí creamos simplemente el archivo makeDepend, lo cual, como comentaron anteriormente, toma de unos minutos, unos segundos, dependiendo de la velocidad o de capacidad de cada computadora. En este caso tomó alrededor de 2 minutos, ya que se trabajó en otra computadora con diferentes especificaciones. Y de igual manera, cuando terminó con makeDepend, se creó el archivo make, que este fue el archivo más largo que tarda en crearse, además de que este experimento tenía mucho más archivos que el anterior, tardó alrededor de 5 o 6 minutos más o menos en terminar, y esto, como volvemos a recalcar, depende de cada computadora. Y finalmente aquí podemos ver que en la carpeta build, nada más teníamos el archivo getMadeLocal, y al terminar de correr todo lo anterior, nos generó todos los archivos necesarios para poder seguir trabajando con el experimento. Y finalmente pasamos a correr los archivos, que en este caso es con el mismo código que se trabajó anteriormente, que es cd.run para accesar a la carpeta run, lns input para copiar todos los archivos que se encuentran dentro de input, y copiar el archivo midgcm uv, que en este caso aquí tuvimos un error, simplemente fue un error de no verificar bien, ya que solamente nos hacía falta un punto para poder copiar todo, y aquí se lo pusimos, ya corrió de manera adecuada. Aquí lo único que se generó en esta parte fue que al momento de correr el archivo se generó un archivo de texto, el cual se demuestra más adelante, y de igual manera lo corrimos dentro de lo que fue la consola, y como podemos ver, hizo todo el trabajo, todo el proceso, y paró de manera normal, o sea, no afectó nada y estuvo correctamente todo el tiempo. Y aquí igual vemos que en la carpeta RON antes se encontraba así, después de correrlo, nos generó todos los archivos de Maya, los archivos binarios para poder generar las gráficas necesarias dentro de MATLAB. Y aquí está el archivo output.txt que se generó, es el mismo que se corrió dentro de la consola, simplemente que en este caso se generó dentro de un editor de texto. Bueno, después de que se generó esto, tenemos que pasar en el archivo getData.m, que es un archivo de MATLAB necesario para poder crear una variable que se llama die.bin. Esta variable, como nos lo dice desde el data.ptracers, es necesaria para poder generar una variable que se ocupará para poder trabajar dentro de las gráficas de MATLAB y estas puedan funcionar de manera adecuada, lo cual simplemente el archivo ya está predeterminado, simplemente era correrlo y generó la variable. Después de esto, nosotros tuvimos que verificar
qué archivos eran necesarios para poder generar el resto de la gráfica, a lo cual fuimos a la carpeta Utils dentro del mismo carpeta de MeetGCM y nos dirigimos a MATLAB. En esto nos aparecían todas estas gráficas que podemos ver, en estos archivos que podemos ver, en los cuales tendríamos que ver cuál era necesario para poder ejecutar nuestro modelo, en el cual para esto tuvimos que dirigirnos a la carpeta de README, en la que nos dice para qué sirve cada uno de ellos. Y principalmente pues necesitábamos ocupar la que es rdms.ds.m, la cual sirve para poder leer los archivos. Y aquí, dentro del código de MATLAB, no pudimos concluir de manera adecuada el modelo o la gráfica, simplemente pudimos hacer lo que fue el contorno. Para esto simplemente tuvimos que agregar AddPath y con todo el root de MATLAB. Esto es para que, ya que necesitábamos archivos, pero no podíamos posicionarnos dentro de la carpeta de MATLAB, ya que también requería leer varios archivos que estaban en la carpeta run. Este comando es para que los archivos de MATLAB sean leídos, la carpeta útiles en MATLAB sean leídos. Y aquí lo único que hicimos fue leer todas las variables con el archivo readms, ya que esta es una función y como hemos estado trabajando, simplemente mandamos a llamar a la función y esta función realiza lo que es necesario para poder trabajar con estos archivos. Y pues, finalmente nada más pudimos obtener lo que fue el contorno de la figura, ya que como mostramos adelante, la figura debería haber quedado de esta manera. Ya sea de esa manera que fue encontrada en una página que generaron los colaboradores de MeetGCM, o como la marca el libro, la cual es simplemente cambia el color y la animación, ya que es prácticamente lo mismo lo que tienen que hacer. Y en este caso, como podemos ver en la imagen que fue hecha por un colaborador, simplemente pudimos hacer el contorno que se muestra aquí. Y después nos faltó también poder terminar estas gráficas al no poder saber qué archivos o qué documentos eran los que necesitábamos para poder correr esa parte del archivo. Y se nos quedaron en esas partes de las dudas. Más que nada es cómo poder hacer llegar a estos modelos por medio de los códigos de MATLAB y los archivos que ya se nos han generado. Y por esa parte Bueno, es todo lo de nuestro modelo. bueno, ok, nosotros concluimos que son muy importantes estos modelos atmosféricos que estamos corriendo, estos modelos de océanos que estamos obteniendo más que nada, porque, como decía en la dirección, este mismo flujo tiene propiedades que a su vez transportan sedimentos, también influyen en el calor y la temperatura, que también generan la formación de nubes, intervienen todos estos aspectos, por eso es importante este modelo que estamos corriendo. Al igual, pues comprender que nos falta mucha información por conocer para llegar a interpretarlos o llegar a expresarlos de un mejor modo, ya que pues ahorita solamente tenemos unos términos más generalizados. Más sin embargo, pues sí podemos comprender específicamente, pues, para qué consiste esto o en qué finalidad se tiene. Esas serían nuestras dudas y nuestros comentarios y pues esto sería todo del esquema de quiero de advección. Muchas gracias a todos.